Regresar a la España de los años 50 no es solo pasar hacia atrás las hojas de un calendario. Es recuperar la memoria de un país muy diferente al actual, irreconocible salvo por los que vivieron en aquellos años. Hablar de la España de entonces supone hablar de una sociedad, sobre todo rural. 2 de cada 3 españoles vivía en pueblos y aldeas, donde en la mayoría de los casos no se tenía acceso a servicios básicos que hoy damos por descontados. Faltaba el agua para sus campos, para sus rebaños e incluso para beber. El único aprovechamiento de estas tierras lo componían unos pastos raquíticos y leñosos que solo permitían alimentar al ganado lanar cuando éste no perecía de sed. Una vida dura, áspera, difícil, campos y pueblos invadidos por esta melancolía infinita. El sombrío panorama era el de la angustia y la sed. Hablar de la España de los 50 es hablar también de un mundo agrario, puesto que la mitad de los que trabajaban lo hacían en la agricultura. Es recordar una sociedad artesana, donde la mayor parte de las necesidades se cubrían con el producto de oficios ya desaparecidos. Como muchos lugares de España, la población de Alentora, en la provincia de Lérida, posee una gran habilidad artesana en la confección de las horcas destinadas a los trabajos agrícolas que en esta época de la recolección se hallan en pleno apogeo. En una hoguera con fuego de paja, las ramas son calentadas para facilitar el desprendimiento de la corteza. Casi todas las familias del citado pueblo de Alentora toman parte en ese trabajo. El almez, de madera incorruptible, proporciona la primera materia. Los retoños son cortados a las dimensiones apropiadas para convertirlos en los instrumentos de 2, 3 o 4 púas. Otras sencillas operaciones completan la confección de estos aperos agrícolas. Antes de ponerlas en uso, permanecen 4 o 5 meses en los moldes. Una vez terminadas, se hallan ya en disposición de pasar a manos de los aventadores y de contribuir así útilmente a las faenas agrarias, que, como es sabido, constituyen una de las más antiguas y permanentes fuentes de nuestra economía. Pero la agricultura de esos momentos no se parece en casi nada a la actual. La tecnología seguía siendo en gran medida la misma que 100 años atrás. El arado de origen romano, apenas mejorado, era aún la imagen más habitual en muchos de los campos españoles. Era una agricultura con muchos brazos y pocas máquinas, sin otra energía que la humana y la de los animales de tiro, donde las jornadas se hacían largas y penosas. Para hacernos una idea de la baja productividad de la agricultura, pensemos que en 1950 un trabajador agrícola proporcionaba alimento a 5 personas. Hoy mantiene a 43. Pero a mediados de los años 50 las cosas estaban comenzando a cambiar. El régimen franquista iba dejando poco a poco de estar aislado internacionalmente. La visita del presidente Eisenhower en 1959 selló simbólicamente el apoyo norteamericano, iniciado unos años antes con una línea de ayuda financiera. La situación económica general había recuperado por fin el nivel que tenía antes de la guerra y la autarquía de la posguerra daba paso a una tímida liberalización.
En este contexto se hacía necesario un cambio en la política agraria para afrontar el reto de la modernización del sector. Cambio que bajo el lema Más agricultura, menos agricultores será el objetivo principal del ministro de Agricultura, Rafael Cavestany. La modernización agraria pasaba necesariamente por la necesidad de cambio en las actitudes y comportamientos de los agricultores. Una característica, yo creo que universal, de los ministerios de Agricultura es que los ministerios de Agricultura hacen poco por sí mismos. El éxito o el fracaso de las políticas agrarias está dependiendo básicamente de cientos, de miles de agricultores. Si los agricultores no actúan, si los agricultores no cambian, las políticas agrarias nacionales pues están condenadas al fracaso. Este deseo de cambiar los comportamientos de los agricultores no es nuevo. A lo largo de la historia se han dado diversos sistemas de difusión de los conocimientos agrarios. Podemos distinguir tres grandes etapas. La primera, que dura hasta el siglo XVII, tiene como medio principal los tratados de agricultura. La segunda, propia de la Ilustración, comienza a emplear medios de masas, como la prensa, para llevar a las clases populares los adelantos técnicos agrícolas, buscando a menudo la complicidad de los párrocos rurales para esta labor. Heredero de este impulso divulgador, se hicieron muy populares durante el siglo XIX las cartillas y catecismos agrarios. Todos estos sistemas eran sobre todo formas de transmisión de técnicas y prácticas de cultivo, pero a partir de finales del siglo XIX se desarrolla un nuevo modelo que añade al aspecto puramente técnico otros métodos y contenidos más amplios y que sería el adoptado por el Servicio de Extensión Agraria Español, el SEA. El Servicio de Extensión Agraria es un servicio educativo que se proponía fundamentalmente inducir cambios en las actividades productivas, en primer lugar, basado en un principio muy simple de enseñar, aprender haciendo. Se trataba fundamentalmente de que los agricultores, la población rural, fuera capaz de producir cambios, digamos, innovaciones en sus cultivos, en la forma de producción, en primer lugar basado en un principio muy simple de aprender haciendo y basado en un efecto de demostración en el cual el elemento de referencia, el que enseñaba, eran unos agricultores a otros, es decir, algunos agricultores aprendían de lo que hacían otros agricultores. La referencia principal de este modelo extensionista es el Servicio de Extensión norteamericano, antecedente directo de la creación del SEA en 1955. La creación del SEA se debe a un viaje que hizo el ministro Cavestany a Estados Unidos. Los americanos enseñan el Servicio de Extensión Agraria a todo el mundo, porque cuando quieren enseñar la agricultura, lo que está pegado al agricultor, que es el que hace agricultura, es el Servicio de Extensión Agraria. Entonces enseñan el Servicio de Extensión Agraria a todo el mundo y se lo enseñaron a Cavestany. Cavestany volvió a España, siendo ministro, y creó el Servicio de Extensión Agraria. Tras una breve etapa experimental, marcada por la influencia de los asesores norteamericanos Anacleto Apodaca y Emilio Tejada, el SEA se configura con un perfil propio y original, adaptado a las circunstancias del campo español de aquel momento, cuyo acento estaba en las habilidades y actitudes más que en los conocimientos. Esa es la diferencia entre un servicio técnico, que normalmente sabe, de un servicio demostrativo, que además sabe hacer, a un servicio educativo, que además sabe que hagan los demás. Sabe hacer y sabe cómo conseguir que los demás hagan. Esta manera de concebir el extensionismo configuró un servicio de proximidad cercano al agricultor tanto geográfica como socialmente. La agricultura la hacen los agricultores, no la hacen los técnicos agrarios. Los técnicos agrarios sabrán métodos, procedimientos, técnicas a aplicar, pero los que hacen la agricultura son los agricultores. Entonces, el fundamento de extensión agraria es la convivencia con el agricultor. Es crear una agencia que atiende una comarca que puede tener 10, 15 kilómetros de radio,
y en el centro de esa comarca, o en el pueblo más importante que haya en esa comarca, se establece una agencia. La consolidación y el desarrollo del SEA lleva a una ampliación de sus objetivos y contenidos, extendiendo su acción a nuevos colectivos sociales. Son las llamadas 4 patas del SEA: agricultores, jóvenes, mujeres y comunidades. Se empezó trabajando exclusivamente en agricultura. Se vio luego la necesidad de actuar con mujeres y entonces pues se creó un agente de economía doméstica que, para que fuese útil a las mujeres y para que las mujeres las recibiesen favorablemente, ayudaba a las mujeres en labores femeninas, en cosas de corte y confección o de cocina, y así se entró con las mujeres. Luego se pensó que los chicos tienen una capacidad de recepción más abierta, más fácil que los padres. Y los padres no suelen darles a los hijos protagonismo, pero en cambio se sienten muy orgullosos cuando sus hijos hacen una cosa nueva que es mejor que la que se estaba haciendo antes. Y entonces se dedicaba una atención especial a la juventud, de modo que se trabajaba con agricultores adultos, con las mujeres y con los jóvenes. Luego se vio que estaban estrechamente relacionados los problemas de la agricultura con los problemas del pueblo, y entonces se empezó a hablar de desarrollo comunitario. Es decir, que los agricultores fuesen los agentes, las personas, los que actuasen para mejorar el entorno en que vivían. No solo la agricultura, sino la vida en el pueblo en general. Y entonces esto fomentó cooperativismo, fomentó pues traídas de aguas en pueblos, alcantarillados hechos por los propios agricultores, animados por los agentes de extensión agraria. La forma en que el Servicio de Extensión Agraria concebía su labor se ve reflejada en un documental de producción propia del que extraemos estas imágenes. En primer lugar, se nos describen la situación y los problemas de unos ganaderos que representan una forma de vida dura y sin futuro, abocada a la transformación en un contexto económico nuevo. Los vaqueros comprenden que no pueden continuar así. Ellos siempre han sido ganaderos, siempre han trabajado y han vivido así. Pero así no pueden seguir. Necesitan hacer algo para cambiar su situación. Sin embargo, los vaqueros no están solos. También los agentes de extensión se preocupan de sus problemas. Saben que las condiciones de vida y de trabajo de los vaqueros no son nada buenas. Han mejorado en algunos aspectos, pero no viven bien. Trabajan 14 horas todos los días del año, ellos y toda su familia. Un accidente o una enfermedad prolongada son una verdadera tragedia. El problema afecta también al hogar, porque mientras el ganado esté alojado en las casas, no se pueden mejorar las viviendas. Y mientras los chicos tengan que ayudar tanto en la vaquería, no podrán asistir con regularidad a la escuela y su rendimiento escolar se perjudicará. Se trata de lo que hoy en día llamaríamos un diagnóstico integral que define el problema y sus afectados de manera más amplia que la únicamente económica, aunque esta, desde luego, también está presente. Y sin embargo, a pesar de tanto sacrificio, los vaqueros ganan poco dinero, ya que sus explotaciones son muy pequeñas y su productividad muy baja. Los agentes de extensión estiman que una solución a estos problemas sería que los vaqueros se agrupasen para poder modernizar sus explotaciones y simplificar el trabajo. Pero el problema debe estudiarse con los interesados porque ellos son quienes tienen que decidir sobre la forma de resolver sus problemas. Cuando varios agricultores tienen unos mismos problemas que cada uno individualmente no puede resolver por sí mismo, una de las soluciones está en asociarse, aportando su trabajo y sus medios de producción y constituyendo una sola explotación. Esta es la situación en que se encuentran muchos vaqueros en nuestro país. Todos ellos trabajan en condiciones parecidas y tienen los mismos problemas y dificultades.
En cada explotación hay 8 o 10 vacas, poco más o menos. Con un número tan reducido, cada vaquero no puede comprar maquinaria ni modernizar su explotación. Le resultaría demasiado caro. El agente presenta ante los ganaderos, mediante ayudas visuales sencillas pero efectivas, las ventajas de la asociación para la rentabilidad de la explotación. Naturalmente, para llegar a un acuerdo hay que estudiar mucho las cosas, celebrar muchas reuniones, ver cómo lo hacen otros ganaderos. Muchos ganaderos en toda la geografía nacional han aceptado esta solución y se hallan ya asociados para la explotación comunitaria de su ganado. Muchos de los antiguos establos, reducidos y sin ventilación, están siendo sustituidos por unas instalaciones modernas y sencillas, cómodas e higiénicas. Como no podía ser de otra manera, había un final feliz, un mensaje de modernización y progreso directamente relacionado con las capacidades de acción colectiva de la comunidad, de consenso, confianza y compromiso, lo que hoy en día algunos denominan capital social. El caso del fomento de la ganadería intensiva de los años 60 y 70 ilustra la contribución del SEA a la modernización del mundo rural y la economía agraria. Los métodos participativos del SEA, en los que las necesidades y capacidades del agricultor estaban en primer plano, suponían una clara innovación respecto de la centralizada y rígida administración pública al uso. La creciente importancia dentro de la labor del SEA de este aspecto comunitario y colectivo llevaría a la integración de sociólogos profesionales en su estructura. Se estaba empezando a fomentar las actividades de grupos permanentes, fueran de jóvenes, de mujeres, de grupos de agricultores que analizaban su realidad económica, y en aquel momento se planteaba también el desarrollo comunitario, el desarrollo en definitiva de las comunidades agrarias. Yo tenía una cierta experiencia en sociología rural y había trabajado en programas de desarrollo rural. Ese fue el motivo, digamos, de mi fichaje para entrar en aquel momento en un servicio de extensión agraria que estaba cambiando fuertemente en relación al año 69-70. Digamos que nos montábamos en un servicio desplegado en toda España, con más de 700 oficinas, con una experiencia de 10 años y que estaba sufriendo un proceso de transformación, y pensaban que alguien podría aportarle algo en lo que llamamos agricultura de grupo, la dinámica de grupo, que era una herramienta de trabajo de las agencias de extensión agraria, o en el desarrollo de las comunidades. La dimensión del servicio de extensión agraria y la relevancia de su labor no pueden resumirse fácilmente, pero no cabe duda de que su lugar en el proceso de modernización español fue muy considerable. Quizá lo que haya quedado en la memoria de los implicados, en los que vivieron en esa España rural en vertiginosa transformación, sea el aspecto humano de cientos de agentes que vivieron y convivieron con ellos durante largo tiempo, ganándose su confianza y su aprecio. La FAO, enterada de que el Servicio de Extensión Agraria tenía muy buenos resultados, mandó una comisión. Estudiaron el Servicio de Extensión Agraria e hicieron un informe haciendo unos elogios enormes y proponiendo que la escuela donde se formaban los agentes fuese un centro internacional para formar extensionistas en todo el mundo. 750 agencias ubicadas en las cabeceras de comarca más importantes. Crece el número de agentes de extensión. España llega a tener en esos momentos 2.000 agentes de extensión en contacto directo con los agricultores. El SEA era una extraña criatura administrativa para la España de la mitad del siglo pasado. Una cosa muy rara desde el punto de vista de lo que eran otro tipo de servicios. Se inspiró y se creó imitando los servicios de extensión agraria norteamericanos, pero rápidamente en el marco español se transformó y se llegó a ser, digamos, un organismo muy genuinamente español. Este servicio, si se distingue en algo importante de otros, es que en vez de ir de arriba abajo, va de abajo arriba. La modernización de la agricultura no es algo que se hace de un momento determinado, con una idea feliz, con una innovación técnica determinada. Es un proceso.
yo creo que cumplió una función muy importante. Mucha gente se acuerda de ellos, no solo los que han trabajado, los que hemos trabajado, sino muchas de las personas que están en el medio rural, que tienen, digamos, un buen recuerdo de ese tipo de profesionales que estaban muy cercanos a su servicio, al cual podían recurrir en cada uno de los momentos. Les enseñarán a utilizar los productos que abundan en las fincas, como las zaleas y hasta las hojas de maíz, se usan para hacer canastos y otros útiles para el hogar. Viviendo y trabajando con los agricultores, compartiendo con ellos sus problemas y ayudándoles a solucionarlos, los agentes de extensión agrícola luchan para mejorar el nivel de vida en el campo.